A principios de los 60 del siglo XX, Estados Unidos se embarcó en un proyecto tecnológico sin precedentes: poner un hombre en la Luna antes del final del decenio. El objetivo se alcanzó el 20 de julio de 1969, madrugada del 21 de julio en Europa, cuando Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron por fin nuestro satélite. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en 49 más, el programa de Canal Diocesano de Televisión, en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro, a conocer una historia interesante, por diversas razones, porque hay un autor que merece la pena, porque hay una historia en sí misma que es interesante, o ambas cosas, una efeméride también. En fin, lo hacemos todo con un buen amigo que nos acompaña cada semana, que es Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Como decías al comienzo, hay veces que es una buena historia, un buen autor o una efeméride, como es el libro que vamos a hablar hoy. El libro que presentamos hoy, Un pequeño paso para el hombre. Si dijéramos eso ya, simplemente a mucha gente que nos está escuchando les evocaría un momento que probablemente muchas personas que nos están viendo han vivido. Y bueno, ahora nos explicarás por qué no es un pequeño paso para el hombre, sino para un hombre. En fin, este es el libro que traemos hoy. El subtítulo es La historia desconocida de la llegada del hombre a la Luna, porque efectivamente ahora, en torno a estas fechas, se van a cumplir los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, y por eso yo creo que un libro, hay muchos libros, pero este es bastante divulgativo. Yo creo que, aunque no estemos demasiado puestos en tema de ciencia, como es mi caso, pero es bastante ilustrativo por la cantidad de fotografía, de gráficos, y está lleno de anécdota, porque el autor, Rafael Clemente, ingeniero industrial, ha colaborado en revistas de divulgación científica, también más de 20 años en El País, en La Vanguardia. Fue el fundador del Museo de la Ciencia de Barcelona, que luego pasó a denominarse Cosmocaixa. Aquí en Madrid creo que está todavía abierto el Museo Cosmocaixa, bastante interesante para los chavales de los colegios, de los institutos. Y bueno, este es su tercer libro divulgativo sobre el tema de la carrera espacial. Bueno, pues vamos a comentar un poquito algunas cosas de este libro bien interesante. Y bueno, el propio autor inicia el libro hablando de lo que podríamos llamar los comienzos de la carrera espacial, ¿no? Que están vinculados sin duda a Estados Unidos, ¿no? Al inicio de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, pues Estados Unidos se marca un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Poner a un hombre en la Luna. Eso es lo que se marcaba. Entonces, ese objetivo, que se alcanzó el 20 de julio del año 1969 en Estados Unidos, aquí por el cambio horario fue un día después, y pues algo que después, medio siglo después, no se vuelve otra vez a repetir. Ya vamos a ver cómo hay en un momento que los presidentes de Estados Unidos deciden poner freno a la carrera espacial, y hasta aquí hemos llegado. Ha habido 12 hombres que han sido los que han pisado la Luna, los que pisaron la Luna durante aquellos viajes. Una carrera que estaba abanderada, podríamos decir, por la NASA, que se había creado el 1 de octubre del año 1958, prácticamente 11 años antes se crea la NASA. Y también aquí entra en juego un carácter político, no solamente es la épica de llegar a la Luna, porque también entran intereses políticos, nos podemos imaginar un montón. Estamos al final de la Guerra Fría, los rusos entran por medio, ellos fueron los primeros que, a Yuri Gagarin, fueron los primeros que pusieron en órbita. Entonces, claro, los americanos no se podían dejar otra vez humillar y tenían que ser los primeros, sí o sí, en poner el nombre a la Luna. Por eso, el presidente Nixon se propuso al comienzo de los 60 que al final de esa década, sí o sí, el hombre americano, los norteamericanos, tenían que llegar los primeros a la Luna. Me parece curiosa también, porque yo ese dato le desconocía, has hablado tú ya de Rusia, la figura de Alemania. ¿Qué pinta aquí en esta carrera Alemania? Pues juega un papel muy importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, habían ya hecho experimentos con cohetes balísticos, el V2, habían lanzado más de 300 cohetes. Y los norteamericanos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, encabezados todos estos proyectos por Wernher von Braun, habían ocultado toda la documentación cuando los aliados llegan a Alemania. Claro, ellos tenían noticia, Estados Unidos, de estos estudios, y no se les ocurre otra cosa que fichar a Wernher von Braun con un equipo de 127 alemanes, para que ellos eran los punteros en ese tema de los cohetes balísticos, para aprovechar
todos los conocimientos que ellos ya tenían sobre ese tema se los llevaron a Estados Unidos y allí empezaron a diseñar los primeros cohetes. Bueno, y me imagino que los primeros experimentos, pues ocurre de todo, como nos podemos imaginar. Los primeros experimentos que además son con animales. Sí, claro. Me estaba acordando ahora de un animal en concreto que dio título a una canción. Sí, Laika, el perro que utilizaban, curioso, porque los rusos utilizaron perros, Laika. Los franceses utilizaron gatos y los norteamericanos utilizaron monos. Por eso, en junio del año 49, 20 años antes, ya pusieron, dice el autor, el primer macaco llamado Rhesus, fue el primer que voló en un cohete. Evidentemente no regresó, era el primero y fue el primero de muchos, pero fue un vuelo fallido. Hablabas de los comienzos, las primeras cápsulas, los primeros cohetes, empezaron a denominarse Géminis. Poco a poco se fue avanzando con estos experimentos y la tripulación, las naves fueron estando más equipadas, mayor autonomía, que eso es muy importante. Y aquí empezaríamos a hablar también de las sondas, ¿no? De las sondas robóticas con las que se empieza a trabajar también. Tú has mencionado ese programa, el programa Gemini, y aquí hay una mención también a una sonda que no sé si pronuncio bien, la Lunar Orbite, de la que habla el texto en estos comienzos. Sí. Sondas hubo 3, Ranger, Lunar Orbite, que has comentado, y Surveyor. Entonces estas sondas no iban ni animales ni personas, simplemente eran un poco como anticipo del envío de personas. Entonces estaban, podríamos decir, manipuladas desde aquí, desde la Tierra. ¿Qué pretendían? Pues en principio algo tan básico como que era fotografiar, obtener fotografías. Y gracias a una de ellas tenemos la primera imagen de la Tierra asomando sobre el horizonte lunar, gracias a una de estas órbitas, la Orbite que apuntabas tú. Fueron también los cimientos de, claro, evidentemente antes de enviar personas, habiendo fallado alguna vez en los animales, tendremos que asegurarnos, porque todo esto hoy en día que nos parece como relativamente normal, estamos en la prehistoria, una prehistoria hace 60 años no más. Y llegamos al momento de los cohetes, ¿no? Después del momento de las sondas viene una fase bien interesante con los cohetes que ya se convierten en un intento de, podríamos decir, de vehículo, ¿no? Un viaje extraordinario y unos cohetes, unos vehículos completamente extraordinarios. Estamos hablando del cohete Saturn, que fue el primero que se diseñó, 110 metros de altura. Pesaba casi 3.000 toneladas y podía enviar, dicen los datos, 46 toneladas a la Luna o poner el trípode en la órbita terrestre. Hay un dato muy importante, que tenía 5 motores para despegar, para hacer mover esas 3.000 toneladas. Para que nos hagamos una idea, lo leí 2 veces para asegurarme, la potencia que tenía ese cohete era de 60 gigavatios, y dice el autor, más que toda la potencia eléctrica instalada en España en aquella época. Un solo cohete, más que toda la potencia que teníamos en España en el año 1960, en los años de los 60. Es un poco difícil hacerse a la idea de esa comparación. El ruido que producían esos cohetes era por debajo, simplemente muy poco debajo del ruido de una explosión nuclear, con lo cual a 5 kilómetros de la explosión del cohete se movía el techo y se despegaba el yeso del techo, para que nos hagamos una idea de la potencia que estamos hablando. Verdaderamente, bueno, pues curioso, sí. Y aquí empiezan a jugar también un papel muy importante lugares que ahora no son quizá conocidos a todos por los informativos, por distintas pruebas que se han hecho más recientemente a nuestra época, ¿no? Como Cabo Cañaveral, por ejemplo, ¿no? Sí, que era sinónimo para ellos de Cabo Kennedy o Cabo Cañaveral. El edificio lo llaman de ensamblaje de vehículos, VAB, donde bueno, tuvieron que construir una carretera que dice que tenía una autopista, 8 carriles de una autovía. No podía estar asfaltada porque no hubiera soportado las 8.000 toneladas que pesaba el cohete para la hora de llevarlo, de transportar de un sitio a otro. El centro de control tenía 3 salas donde dirigían las operaciones. Dicen que a 20 kilómetros se veían estos edificios. De la magnitud se podían llegar a ensamblar allí hasta 4 o 5 cohetes al mismo tiempo, para que veamos esos cohetes de 110 metros de altura que decíamos. Bien. Claro, llegamos al momento en el que se empieza a hacer un planteamiento de construir una nave con mayúsculas, ¿no?
que más adelante será la famosa Apolo, ¿no? Ujú. Y aquí es cuando ya la NASA empieza, bueno, a poner, digamos, toda la carne en el asador, ¿no? Estamos Porque hablando- también, vuelvo al tema de las presiones políticas que tú mencionabas antes, había como también desde un punto de vista político, una inquietud porque esto no se dilatara mucho en el tiempo. Estamos hablando de inversiones de 7.000 a 8.000 millones cada nave de aquella época, que hoy en día se puede multiplicar por 5, con lo cual estamos hablando de unas cifras completamente estratosféricas que tal vez, entre que luego ya los siguientes presidentes no estaban mucho por la labor espacial, como vamos a ver, pues eso lleva a que se aparque esta carrera. Hablabas tú de la nave Apolo. La nave Apolo hace referencia a esa divinidad que era la patrona de la música, la poesía, de la verdad, y entonces se plantearon cómo vamos a mandar el hombre a la Luna. Había tres posibilidades. La primera, pues un tiro directo, que es simplemente una nave que le lleva a la Luna, el hombre baja de la Luna, se monta en su nave y se viene. Primera nave, tipo de... Segunda nave, encuentro en la órbita terrestre. La nave tendría como dos segmentos, una nave tripulada y con combustible que se lanzaría por un lado, otra nave se volvía a lanzar, se unirían allí las dos en la Luna y luego regresarían. Y la nave, que lo que al final se hizo, se optó por esa, estamos al comienzo de los 60, es una nave de encuentro en la órbita lunar. Es decir, que había una sola nave que se iban a separar, un módulo que vamos a ver aterrizaría en la Luna, volvería a elevarse desde la Luna, volvería a ensamblarse, que esto luego vamos a ver cómo tuvo lo suyo, ser capaces de ensamblar en la órbita lunar y luego regresarían. Y a la hora de entrar aquí en la atmósfera, pues volvería a se desamblaría y caería ¿dónde? Pues en el Pacífico, el que era mucho más fácil de localizar y además del impacto que quería, que la cantidad de kilómetros por hora que alcanzarían es tremendo. Si nos ponemos a pensar en las personas, ¿vale? Comodidades, iba a decir las justas por no decir ninguna. Y aquí hay un capítulo ahí muy interesante donde el autor explica las dificultades y los inconvenientes de los que tendrían que ir, ¿no? De los astronautas en cuestión, quiero decir. En cosas además muy concretas del día a día. Estamos hablando de que esa nave que decíamos, que es de ensamblaje en el módulo lunar, que tenía como 3 segmentos. Uno es el mando, donde irían 3 astronautas. Esto también supone una revolución, porque los primeros módulos que se hicieron era para 1 o para 2, hay que hacerlo ya para 3. Luego otra nave, que sería el módulo de servicio, donde va todo el suministro, y luego la lunar, que es la que aterriza, 3 partes. Pues en el módulo lunar, el módulo de mando, es donde van los pilotos, los astronautas, 6 metros cuadrados, donde tienen que convivir, donde había más de 500 interruptores, dice, donde había docenas de instrumentos como un indicador de posición y tal. Lo primero, un espacio muy reducido. Algo tan sencillo como hay que no tomar notas, ¿no? ¿Cómo tomamos nota? Pues un bolígrafo, pero claro... Sí, pero ¿cómo escribes? ¿Cómo escribes? Claro, al principio pues se utilizó un lapicero con una salvedad, que el grafeno de la tinta de la punta del lapicero, la mina, pues es conductor y una simple mina en el espacio podía caer en cualquier ordenador de aquella época, producir una interferencia y todo se me al traste. Entonces tuvieron que diseñar un lapicero que lo llaman retráctil, con todas las garantías. Ese lapicero, diseñarle, valió 4.000 euros, con lo cual cada lapicero salía por unos 130 dólares la unidad. Esto, bueno, parecía, pero hubo que diseñar un bolígrafo que fuera capaz de escribir boca abajo, con lo cual era un cartucho, dice, de tinta presurizado a unas 2 atmósferas. Parece sencillo, pero el diseñador invirtió $1 millón. La NASA, con los 4.000 dólares por un lapicero, no intervino. El señor que lo produjo no le quedó otra que luego vender lo que se pueden comprar todavía estos bolígrafos a un módico precio de 4 dólares nada más. Los rusos, como ya tenían hecha la tarea, Fisher, que fue el fabricante, se lo compró. Como vemos, muchos detalles. Otro detalle, por ejemplo, muy curioso es el tema de la comida. Sí, claro. ¿Cómo gestionar la comida? Sí, sí. Sí, había alimentos deshidratados que se podían presentar como bocadillos y liofilizados también. Entonces esto dice que bueno, no estaba mal del todo, no era necesario ni cocinarlos y tampoco era necesario refrigerarlos ni calentarlos, con lo cual pues esto fue un gran avance. O el tema, por ejemplo, de ir al servicio, que se hacía con los desechos fisiológicos. La higiene personal. Claro. Dice que era tan sencillo como que la orina pues se tiraba afuera y rápidamente se volatilizaba. Pero cuando uno tenía que ir a los residuos sólidos había que almacenarlos. Y claro, al no haber gravedad,
pues no quedaba otra cosa que una bolsa de plástico con cinta aislante, se pegaba a las nalgas y ahí hacían los astronautas sus necesidades, con la salvedad de que de vez en cuando pues escapaba algún residuo sólido y en mitad de la cabina estaba allí volando durante unos cuantos días. Dormir, ¿cómo dormía? Pues llevaba unas hamacas, al principio tenían que dormir de pie, atados con unos arneses, porque en esos 6 metros cuadrados era imposible meter ahí gente, dormir, con lo cual era todo muy curioso. Bueno, hablamos si quieres de lo que son las primeras misiones tripuladas ya entonces. Hay un detalle, perdón, también hablando de los primeros pasos, que son los ordenadores de a bordo. Hoy en día pensamos que todo está mecanizado con ordenadores, todo, pero en aquella época... Bueno, hay que pensar que la informática claro, sí, en aquella época todavía no estaba, digamos, muy avanzada. El mucho ordenador... menos. Es más, yo creo que se puede decir que avanzó la informática gracias a esto también. Date cuenta que un ordenador dice que podía ocupar una habitación entera, entonces lograron reducir el ordenador al tamaño, dice que 2 cajas de zapatos con 35 kilos, que podía suministrar la energía con una sola bombilla, una bombilla mediana, con lo cual fue un gran avance. Decían que cuando una tarea solo pueda ser ejecutada por un ser humano, la hará el ser humano, todo lo demás lo tendrá que hacer la máquina. Se fabricaron 42 de estos pequeños ordenadores al precio de $200.000 cada unidad, con lo cual, daros cuenta, $200.000 entonces, hoy se multiplica por 5, estamos hablando de $1 millón cada uno. Con lo cual, todo esto nos hace pensar de toda la inversión. Cuando empezó la NASA, se contrataron a 400.000 personas trabajando. Claro, la inversión de miles y miles y miles de millones que esto causó también para las arcas del gobierno norteamericano. Por eso, cuando uno contempla estos cálculos de gasto, de personas trabajando, invirtiendo esfuerzo y también invirtiendo, por qué no decirlo, ilusiones en un proyecto, ¿no? Es difícil, yo creo, hacernos a la idea del impacto que debió suponer en muchas de estas personas los fracasos, algunos fracasos con mayúsculas, que hubo muy pronto, cuando ya hablamos de ahora, ¿no?, de las primeras misiones tripuladas, y muy rápidamente, al principio, pues hay fracasos muy serios, con costes de vidas humanas incluso. Sí, estamos hablando hemos dicho que el 20 de julio del año 1969 los norteamericanos llegan a la Luna. Pero es que antes, 2 años y medio antes, simplemente el 23 de febrero del 1967, el primer vuelo ya de una cápsula Apolo, una cosa relativamente más moderna de lo que hemos estado describiendo, pues estaban haciendo pruebas ya para lanzar a los astronautas. Y mira por dónde, pues se produce un incendio, estamos hablando de una atmósfera que se había creado en esas pruebas de oxígeno puro, lo cual hizo que rápidamente el incendio se propagara y que los 3 astronautas que estaban allí pues fallecieran por inhalación de monóxido de carbono. Tardaron 6 horas luego ya en sacarlos del módulo que habían fabricado. Con lo cual el gobierno norteamericano paró rápidamente lo que suponían los avances, el lanzamiento que estaba previsto ya pues para ese mismo año, y tuvieron que esperar casi 3 años, 2 años y medio después, para volver otra vez a retomar lo que es las pruebas y ya con total de seguridad. Claro, había una cantidad de materiales completamente inflamables a la mínima, pues todo eso hubo que replantear no solamente la seguridad, sino también algo tan sencillo como la fabricación de los trajes, o hablábamos antes de los detalles de simplemente el grafeno que pueda producir una chispa o un cortocircuito, pues todo eso se revisó concienzudamente y se tardó más de 2 años en volver otra vez a y luego planteárselo. Pienso también, Antonio, en la dificultad de volver a encontrar un equipo. Después de que pasó aquello, la dificultad de encontrar un equipo de personas que quisiera ponerse al frente. No, aquí la NASA, esto dice que desde el primer momento lo llevaban todo a rajatabla. Había una tripulación, todas las tripulaciones estaban formadas por 3 astronautas que tenían 3 reservas, cada uno el suyo. Si una persona por un motivo se enfermaba o no podía, su reserva, que estaba perfectamente, podríamos decir, preparado, gracias, como ellos, pasaba a formar parte del equipo. Claro, y luego ya una vez que se había pasado la misión, volvía otra vez a formar parte del equipo que en 3 Apolos volvería otra vez. Entonces era como una cadena, esa cadena nunca se rompió. Por eso cuando sucedió esto, en el año 67, ocuparon su puesto hubo 2 vuelos más, y al tercero, que fue el que subió a la Luna, era el que estaban formados por los 3 primeros astronautas, Neil Armstrong, Aldrin y Collins. Bueno, vamos al momento, digamos, de la efeméride como tal, ¿no? Si te parece.
que es el de, pues, el del Apolo 11, ¿no? Y si quieres un poco los momentos previos, el despegue incluso. Me estaba acordando ahora, según estábamos hablando, tú habrás escuchado como yo, hasta hace 4 días ha habido teorías de todo tipo sobre esto, sobre este momento del que estamos hablando, teorías que pueden parecer disparatadas, pero que han estado ahí, que se han difundido, sobre la historicidad, incluso, del momento que estamos hablando, ¿no? Que fue, pues, una especie de invento. Yo he escuchado y he oído argumentar que fue una especie de, como de ficción de película. Sí, un plató de Hollywood. Como un plató de televisión en el que se quiso hacer una ficción, precisamente por lo que decíamos al comienzo, para ganar una serie de enteros probablemente a nivel geopolítico, ¿no? Pero bueno, no es así exactamente, claro. Mira, aquí estamos en el día, según el autor, y creo que no, en esto no nos engaña, y todas las pruebas que hay, habrá detractores como en todos los sitios, el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio del año 1969, el Apolo 11 va a despegar. Ahí se congregan en Cabo Cañaveral, desplega la plataforma número 39A. En la sala de control pues había diplomáticos de medio mundo, de 70 países, había el público, se congregó 1 millón de personas para ver el despegue, 1 millón de personas que estaba a 20 kilómetros. Eso te iba a decir, pero no allí, no pensemos que estaban allí. No, a 20 kilómetros. El presidente, que entonces era Nixon, lo vio desde la Casa Blanca, y se habían tenido varios criterios a la hora de elegir el día y la hora. Todo esto es fundamental, porque tendrían que llegar el módulo lunar a aterrizar en el mar de tranquilidad, que llaman de la Luna, y los astronautas no podían permanecer allí más de un día en la superficie y 2 horas la excursión por la Luna. ¿De acuerdo? Entonces salieron ese día 16 de julio de 1969 a las 9 horas 32 minutos de la mañana, ¿de acuerdo? La tripulación. Y curioso, un paréntesis, porque claro, los rusos se enteran, hablabas tú antes de la importancia, y a ellos no se les ocurre otra cosa que mandar, hablamos antes de las sondas, mandar una sonda lunar, la número 15 para ellos, 3 días antes, el 13 de julio, dice, no pueden llegar los americanos antes que nosotros. Vamos a mandar una sonda simplemente con un robot que sea capaz de coger muestras de la Luna. Se perdió. Estuvo 18 horas dando vueltas y se perdió. Entonces, ¿dónde vamos? Después de 3 días y 1 hora, aparecen ya en la Luna. Hecho, aparecen en la órbita lunar, hay que aterrizar. Hay que aterrizar. Hay que se produzca el desensamblaje de todos los módulos. Y claro, aquello esas maniobras llevaban lo suyo, lo habían entrenado. Ahí ya fue Armstrong, de los 3 que fueron, Armstrong era civil, los otros eran pilotos militares. Armstrong era un piloto civil, entonces tuvo que ajustar las trayectorias. Hemos hablado de ordenadores, pero no son como ahora, aquello era todo demasiado rudimentario. Y ya el punto de referencia era cuando se situaban, elegir un lugar donde no hubiera cráteres, donde no hubiera rocas sueltas, y eligieron un lugar en ese mar de la tranquilidad a 200 metros de altura, y ahí empiezan a bajar. Entonces es curioso que cuando estaban a 80 metros de altura, bajaban a menos de 1 metro por segundo. Esto es importante, el impacto que podían dar en la Luna podía romper ese módulo que cuando lo vemos en las fotografías parece una araña, le llamaban la araña, y entonces las patas realmente eran flojas, no hubieran aguantado el peso, pero no olvidemos que allí estamos hablando con la fuerza de la gravedad, 1/6 parte menos que aquí, con lo cual evidentemente soportaba el peso. Llegan allí, al final aterrizan y se encuentran que en la Luna está todo cubierta de regolito. ¿Qué es el regolito? No es ningún regaliz ni ningún caramelo. El regolito es el polvo fino que se ha producido a través de millones de años de la caída de meteoritos, y es cuando deciden bajar. Y ahora tú te preguntarás, ¿y la fotografía? ¿Quién hizo esa fotografía a Armstrong? La famosa fotografía de Armstrong. Pues fue tan sencillo como que cuando debajo del módulo lunar, una de las partes, llevaban una cantidad de equipos. Entonces tiraban de una anilla, se abría la escalera que tenía 9 peldaños, y en esa parte de abajo había también una cámara de televisión preparada para inmortalizar ese momento. Y fue la cámara la que hizo evidentemente la primera fotografía. Luego, y una vez que Armstrong se bajó, algo tan sencillo como colocar un trípode con una cámara y ya la fotografía que quisieron. Bueno, Antonio, no tenemos tiempo para más, ¿eh? Se nos ha pasado el tiempo volando de una historia tan interesante como esta. En fin, pues a quien le guste y tenga curiosidad por conocer un poquito algunos detalles de lo que supuso toda esta carrera, ¿no?, espacial,
pues este es un libro interesante. Vamos, si les parece, amigos, a terminar el programa. Lo hacemos, como siempre, con un texto que escoge Antonio de este libro que les traemos con motivo de la efeméride de los 50 años, ¿no?, de la llegada del hombre a la Luna. Como decíamos al comienzo, es un libro que está completamente lleno de curiosidades, y a mí esta, la verdad, que me pareció la curiosidad con mayúsculas. Te has dejado la más importante para el final. Estamos en la Luna, han llegado ya, allí ese 20 de julio, y a ver qué pasó. Preparar la nave para un posible despegue de urgencia requiere un par de horas más. Después, Aldrin solicita unos segundos de silencio, para que cada uno dé gracias según sus propias creencias. Pertenece a la confesión presbiteriana. Del bolsillo del traje donde la NASA les autoriza a llevar algunos objetos personales, extrae un diminuto cáliz de plata, un vial con vino y una oblea de pan. Utilizando el teclado del ordenador como improvisado altar, celebra la primera y hasta ahora única ceremonia eucarística en la Luna, mientras Armstrong lo contempla en sorprendido silencio. El pastor de una iglesia próxima al Centro Espacial de Houston, frecuentaba también por otros astronautas, era quien había dado a Aldrin el kit ceremonial. Pan y vino fueron bendecidos en una ceremonia privada, a la cual asistieron solo el propio Aldrin, su mujer y su hijo mayor. Aldrin esperaba que hubiese sido un servicio convencional de la comunidad, pero los doctores de la NASA, ante la proximidad del vuelo, habían restringido su contacto con otras personas para evitar posibles contagios. Incluso la última conferencia de prensa había tenido lugar tras una mampara de cristal que los separaba de los periodistas. En principio la NASA no objetó nada a la ceremonia, siempre y cuando Aldrin la mantuviese en un ámbito estrictamente privado y evitase cualquier comentario de tipo religioso.